Bueno, buenas noches a todos. Gracias por Buenas conectarse. noches. Qué gusto verles. Hoy vamos a terminar la serie de crecimiento espiritual. Vamos a hacer un resumen general de todo lo que hemos hablado y concluir con un pasaje que aún no hemos visto, que refuerza lo que hemos estado aprendiendo. Y lo voy a anunciar ahorita y también al final, pero déjenme decirles de una vez, las próximas 3 semanas vamos a descansar el resto de agosto después de hoy, y después el primer viernes en septiembre vamos a empezar a practicar lo que acabamos de aprender en estas últimas 8 semanas. Entonces, y ahorita les explico un poco más de cómo vamos a hacer eso. Pero si se acuerdan cuando empezamos, esta es la octava lección en esta serie de crecimiento espiritual. Empezamos en 1 Corintios. Y no vamos a reexplicar todas las lecciones, obviamente, porque no tenemos 8 horas para hacerlo. Pero unos versículos claves de cada de los pasajes que vimos. Por ejemplo, en 1 Corintios 3 se nos enseñó ahí, Pablo nos dijo que los siervos, los predicadores, los maestros son solamente eso, servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso es 1 Corintios 3, 5 y 6. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tenemos que tener cuidado de dónde buscamos el crecimiento. No es en los hombres, no es en los maestros. El crecimiento lo da Dios. Después de eso, en la segunda lección estudiamos Filipenses y nos acordamos que crecimiento espiritual no debe ser confundido con autoconfianza. Y ahí en el capítulo 3, Pablo dice, mira, lo que yo tenía de confianza en la carne, es la frase que usa él en el versículo 3, dice, lo conté como basura, como excremento, es la palabra que usan en el griego, porque yo prefiero, dice, no la justicia que viene por la ley o por el esfuerzo de uno mismo, pero la justicia que viene por fe en Cristo. Dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Okay, entonces, si queremos estar bien delante de Dios, no se trata de nuestra fuerza, de nuestro esfuerzo, de lo que yo puedo hacer, se trata de colocar y depositar mi fe en Dios para que Él me haga quien Él quiere que yo sea. ¿Y quién quiere Dios que seamos? Pues entonces fuimos a Colosenses en nuestra tercera lección y ahí vamos a tocar 2 versículos. Uno, al final del capítulo 1, Pablo nos dice que él ha luchado y batallado para explicar y exponer lo que él llama el misterio entre los gentiles. Y el versículo 27 del capítulo 1 de Colosenses nos dice qué es ese misterio. El misterio es Cristo en vosotros. ¿Okay? Pablo se esfuerza para que Cristo esté en nosotros. ¿Y qué significa eso? Significa vivir no siguiendo reglas, no tales como versículo 21 del 2, no manejes, no gustes, no toques, sino reconociendo que hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo y por tanto nuestra vida está escondida. Escondida es la frase que usa en el capítulo 3, versículo 3, escondida con Cristo en Dios. Y más abajo en el capítulo 3 de Colosenses dice que estamos revestidos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del Creador se está renovando hasta el conocimiento pleno. Una renovación a la imagen del Creador. Ese es el crecimiento espiritual. Lo dice también Pablo a la iglesia, a las iglesias en Galacia, en el 4:19 de Gálatas, dice que él sufre dolores de parto. ¿Hasta qué?
hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el enfoque del ministerio, el enfoque de la enseñanza de Pablo es Cristo en ustedes, Cristo sea formado en ustedes. Y por eso él dice, un pasaje bien conocido en Gálatas, al final del capítulo 1, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Entonces, lo que él explica en el capítulo 5, y ahí nos enfocamos en Gálatas, en nuestro estudio en Gálatas, es que en realidad el caminar con Cristo es un caminar de libertad. Y Cristo nos hizo libres, no para que nos sometamos a un yugo de esclavitud. Y el yugo de esclavitud son las reglas. El yugo de esclavitud es la ley del Antiguo Testamento, pero Él nos hizo libres para que disfrutemos la libertad. Y lo que aprendimos ahí es que si Cristo es formado en mí, si Cristo vive en mí como debe de ser, entonces, ¿qué tipo de cosas quiere hacer Cristo? ¿Qué tipo de cosas? ¿Cuáles son los deseos de Jesús? ¿Y a poco Jesús no hizo lo que Él quiso cuando Él estaba sirviendo a Dios, sanando a gente, bendiciendo gente que estaba alrededor, enseñando gente? Estaba haciendo lo que Él quería hacer. Entonces tú y yo podemos disfrutar de esa libertad si cambiamos nuestros deseos. Y nuestros deseos cambian cuando somos transformados a su imagen. Se acordarán que después de eso nos fuimos a 2 Corintios y vimos muchas cosas en 2 Corintios, pero en el capítulo 12 Pablo dice, mira, no se trata de presumir y no se trata de todo lo que yo puedo ser. Es más, lo que yo he aprendido es que si me voy a jactar, si voy a presumir, yo voy a hacerlo en mis debilidades. Y lo dice de esta forma en el versículo 9 del capítulo 12, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que si queremos que el poder de Cristo opere en nosotros, tenemos que reconocer y entender que somos débiles. Y en vez de pensar, oye, yo soy fuerte y entonces yo puedo, yo voy a lograr todos los desafíos y yo voy a vencer y yo voy a poder, tenemos que reconocer que somos débiles, porque solo cuando reconocemos que somos débiles es cuando nos vamos vamos a aprender a depender de Dios. Entonces queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas o por las fuerzas de Dios. Él dice ahí al final del versículo 10 en 2 Corintios 12, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Okay? Entonces el crecimiento espiritual es ser débil en mí mismo y ser fuerte en el Señor. Ser débil en mí, no depender de mí y depender de Él. Dejar que Él sea formado en mí. Otra vez, Gálatas 4:19, Colosenses 1:21. Por tanto, concluimos toda esta idea en 2 Corintios capítulo 3, cuando Pablo nos explica la diferencia entre la ley y el nuevo pacto. Y la diferencia principal es su acceso a gloria. ¿Y por qué es tan importante el acceso a gloria? Y aquí está el versículo clave de toda esta serie de estudios, es 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, si la idea es Gálatas 4:19, tener Cristo formado en nosotros, si el gran misterio, Colosenses 1:21, es Cristo en nosotros, si lo que estamos buscando es ser transformados a su imagen, Pablo nos dice, la forma que vas a lograr esa transformación no es tratando de transformarte a ti mismo, es simplemente mirando con cara descubierta la gloria del Señor y dejando que Él, porque el crecimiento lo da Dios, dejando que Él nos transforme de gloria en gloria. ¿Okay? ¿Y dónde vamos a ver la gloria de Dios?
el mejor lugar que lo vamos a ver. Obviamente lo podemos ver en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que la semana pasada Jesús en Juan 5:39 le dice a los fariseos que ellos no saben cómo utilizar sus propias Biblias, no saben cómo leer el Antiguo Testamento porque no se dan cuenta que esas escrituras hablaban de él? Eso es Juan 5:39. Entonces, obviamente podemos abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento y leer historias y ver la naturaleza de Dios. Vimos como Moisés hizo eso en Éxodo 33 y 34. También estudiamos la semana pasada otros pasajes que nos muestran cómo los judíos del Antiguo Testamento hacían esto. Decidían ver quién era Dios, buscar, conocer a Dios mejor, y eso les levantaba el ánimo, les cambiaba el semblante, les ayudaba a crecer y ser fortalecidos. Leímos Isaías 40, leímos Salmos 77, ¿verdad? Pero mejor que el Antiguo Testamento, mejor que Salmos 77, mejor que Isaías 40, mejor que Moisés viendo a Dios cara a cara, mejor que todo eso, es lo que dice 2 Corintios 4, versículo 6, que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y ese es el enfoque, conocer la gloria de Dios, porque así vamos a ser transformados. ¿Dónde? ¿Dónde? En la faz de Jesucristo, en la cara de Jesús. Viendo a Jesús, podemos ver a Dios mejor que en cualquier otro lado, en cualquier otro evento, en cualquier otro periodo histórico, en cualquier milagro. O sea, podemos ver a Dios obviamente en la naturaleza, podemos ver a Dios obviamente en el Antiguo Testamento, podemos ver a Dios en los unos en los otros, pero donde mejor podemos ver a Dios, el que es la representación exacta de su imagen, es Jesús. Esa es la faz de Jesucristo. Entonces, todo ese es el resumen de lo que hablamos en las últimas 8 semanas. Y todo eso, excepto los 3 pasajes que vimos en el Antiguo Testamento, Éxodo 33 y 34, Isaías 40 y Salmo 77, todo lo demás que vimos era lo que nos enseñó el apóstol Pablo. ¿Ok? Con excepción también de ese cachito de Juan 5, cuando Jesús enseñó o regañó a los fariseos. Y entonces, lo que quiero hacer con el tiempo que nos queda hoy, es quiero ver un pasaje no escrito por Pablo. Y vamos a ver si estas ideas que nos está enseñando Pablo son consistentes con otro autor del Nuevo Testamento. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1. Y hoy vamos a estar centrados en la primera mitad de ese capítulo. 2 de Pedro, capítulo 1. Y si alguien quiere, Saida, estás ahí con tu internet, bueno, y para poder ayudarnos con la lectura. ¿Puedes abrir tu micrófono, Saida? Ok, ya. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor, léenos desde el 1 hasta el 11. Ok. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde dijiste, perdón? Hasta ahí. No, Ah, perdón, hasta el 11. hasta el 11, ok, perdón. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, yo sé que hemos estudiado y leído estos pasajes muchas veces, pero ahora con el nuevo entendimiento que tenemos de lo que nos explicó Pablo en Corintios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, quiero que lo veamos de nuevo y enfoquémonos en palabras claves como, por ejemplo, en el versículo 2, o sea, tantas de las cartas que escribe tanto Pablo como Pedro, como Juan, tienen esta sección que es la salutación y muchas veces la leímos muy rápido y pensamos que en realidad la carta empieza en el siguiente párrafo, ¿no? Pero en el versículo 2 habla de gracia y paz, o sea, multiplicadas, pero dice en el conocimiento de Dios. Esa es una palabra clave. Si recordamos todo lo que acabamos de estudiar en las últimas 8 semanas, o 6 semanas, o 7 semanas, que a través de conocer mejor a Dios, de tener una relación íntima con Dios donde lo conocemos su personalidad, conocemos su persona, y de hecho, el propósito que Jesús vino al mundo, según Juan 1:18, vino a darle a conocer. Tenemos que entender el valor de conocer a Dios. ¿Okay? Y entonces dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. O sea, si quieres crecer en gracia, si quieres crecer en paz, que son cualidades espirituales, eso va a ser logrado a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Porque conociendo a unos, igual que conociendo al otro. Acuérdense lo que Juan dice, lo que Jesús dice en Juan 14 a los apóstoles: si me has visto a mí, has visto al Padre. Conocerme a mí es igual que conocer al Padre, pero tenemos que entender la importancia y el valor de esa frase, conocimiento de Dios. ¿Ok? Ahora, esa frase va a ser repetida más abajo en el pasaje, pero fijémonos bien en el versículo 3 y 4. Mira lo que dice Pedro después. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ok, tenemos que pausar ahí y estar seguros que entendemos de lo que estamos hablando. Dice que todas las cosas que pertenecen a dos cosas, uno a la vida y uno a la piedad. Ahora, todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida, dice, nos ha sido dada por su divino poder. Ahora, una pregunta, ¿se refiere a cosas físicas necesarias para la vida o se refiere a cosas emocionales requeridas para la vida o se refiere a cosas mentales necesarias para la vida o se refiere a cosas espirituales necesarias para la vida? Espirituales. ¿Ok? ¿Y qué tal? O sea, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos espiritualmente, ¿correcto? Pero ¿qué tal las demás cosas? ¿También nos la dio? ¿O no? ¿A poco Dios También no la también, o sea, cuando habla de todas las cosas que pertenecen a la vida, estamos hablando del paquete completo. O sea, Dios Sí, nos ha porque dado no solamente un cuerpo físico y salud física y una forma de alimentarnos y de cuidarnos, también nos ha dado una mente,
también nos ha dado un espíritu y nos ha dado la forma de mantener y cuidar todas esas cosas y todo lo que pertenece a la vida completa, nos lo ha dado Dios por su divino poder. Sí, Pero no solamente, ¿perdón? perdón, el 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Sí, Para pero que no te adelantes al 4, no, vamos a quedarnos en el 3, porque tenemos que ir poquito a poquito, por favor. perdón, perdón. Ok, entonces estamos hablando de que todas las cosas que pertenecen a la vida nos las ha dado por su divino poder, pero no solamente las cosas que pertenecen a la vida. Habla de otra cosa, ¿verdad? Dice también todas las cosas que pertenecen a la piedad. ¿Ok? Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y el problema con la palabra piedad, les soy sincero, es que no creo que la entendemos muy bien. Y yo estoy seguro es más que la utilizamos mal en español, en castellano. La mayoría de nosotros, yo creo que pensamos que la palabra piedad es un sinónimo de misericordia, ¿verdad? Porque utilizamos frases como ten piedad de mí. ¿Okay? Pero ¿qué significa la palabra piedad en realidad? ¿Qué significa la palabra piedad? ¿Alguno de ustedes quiere ayudarnos con una definición de piedad? Que va Jacobo y Pío. Nuestro hermano Carol Robertson enseñaba que la piedad es la habilidad de estar en la presencia de Dios. Ok. Ok. ¿Será también como perdón? En un sentido sí, pero no exclusivamente. Yo creo que por eso digo, muchas veces nuestro entendimiento de la palabra piedad nos limita. Y ahí Pedro Rodríguez dice, piedad es a sus pies, o sea, a los pies de Dios. Ahora, no sé, muchos de ustedes hablan inglés, o sea, yo hablo inglés y mi Biblia en inglés, donde dice piedad, usan una palabra que es godliness, o sea, ser como Dios. La palabra pudiera ser divinidad, ¿ok? Porque cuando pensamos, por ejemplo, en qué nos permite estar en la presencia de Dios, la definición que nos dio el hermano, para estar en la presencia de Dios, tenemos que estar libres de pecado. ¿A poco no? Porque Dios no puede estar donde hay pecado. Tenemos que ser como Él para estar en la presencia de Dios. Acuérdense, por ejemplo, cuando la pesca milagrosa y Pedro se cae ante el Señor y dice, apártate de mí, porque hombre pecador soy. O sea, él sabía que él no podía estar junto con Dios en ese momento. Entonces, el estar con Dios, el estar en la presencia de Dios, significa que estás en una condición donde eres como Él. Y entonces, la palabra piedad, más que nada, significa ser como Dios. Entonces, lo que quiero que entendamos es que eso, en realidad, es lo que hemos estado hablando estas últimas 7 semanas, de la meta de nuestro crecimiento espiritual. O sea, yo quiero que Cristo sea formado en mí, yo quiero ser transformado en su imagen, Cristo en mí es el misterio, yo quiero ser como Dios. Eso es piedad. Estar a los pies de Dios, seguir en sus pisadas, seguir su ejemplo, vivir como Él vivió. O sea, esa es piedad. Y eso va, entonces, por ende, eso va a hacer que seas misericordioso y eso va a hacer que extiendas perdón a los demás y todas estas otras cualidades que son de Dios, las vas a practicar si eres piadoso. ¿Por qué? Porque eres como Dios, ¿verdad? Entonces, pensamos en eso, pensamos en la idea de que todo lo que necesitamos para vivir, pero para vivir como Dios. Esa es la frase vida y piedad. Todo lo que necesitamos para vivir como Dios. Vida y piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero la oración continúa en el versículo 3, y les dije que íbamos a repetir esa frase del versículo 2. ¿Mediante qué?
mediante, dice, el conocimiento. O sea, lo que tú y yo necesitamos para vivir como Dios, eso es vida y piedad, lo conseguimos a través del conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y a poco no eso es lo que acabamos de estudiar en Colosenses, y en Corintios, y en Gálatas, y en Filipenses? O sea, lo que necesitamos para vivir como Dios, lo conseguimos a través del conocimiento de aquel que nos llamó. Si yo no conozco la persona, la personalidad, la naturaleza, el carácter de Dios y de Jesús, no voy a ser como Él. No voy a ser transformado a su imagen. Y si quiero ser transformado a su imagen, si quiero vivir como Él, si quiero vida y piedad, lo voy a conseguir esas cosas. Todo lo que necesito para vivir como Él va a venir a través del conocimiento del que me llamó. Y me ha llamado, dice, por su gloria y por su excelencia, que son características de Él, ¿verdad? Y dice el 4, ahora sí, lo que quería decir Saida, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero mira, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de las preciosas y grandes promesas? Dice, para que por ellas, y eso es súper importante, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? La naturaleza divina es cómo es Dios, ¿cierto? La naturaleza divina es la naturaleza de Dios, es la personalidad de Dios, es el carácter de Dios, es Dios en toda su gloria. Y lo que Él nos dice, lo que Pedro nos está escribiendo aquí, nos está diciendo, mira, todo lo que necesitas para esa vida se te ha dado a través de las grandes y preciosas promesas, cuyo fin es traerte a ser participante, hacerte participar de la naturaleza de Dios. ¿Qué significa participar de la naturaleza divina? Eso es ser como Él. Esas son otras palabras para describir esta transformación de la cual hemos estado hablando por las últimas 7 semanas. Participar de la naturaleza divina significa compartir de sus características, significa ser como Él es. Y todas las grandes y preciosas promesas de Dios tienen ese fin, tienen ese propósito. Y llego a conseguir el beneficio de eso a través del conocimiento, mediante el conocimiento de Él. O sea, en el versículo 3 y 4, Pedro dice en 2 líneas lo que Pablo dijo en 7 cartas. Está hablando de lo mismo, ¿ok? Dice, mira, lo que tú necesitas, todo lo que necesitas para tu vida espiritual, física, mental, emocional, todo, tu vida completa, todo lo que necesitas, Dios te lo ha dado. Y te lo ha dado a través de una forma de conocerlo. Y ya hemos hablado de las formas de conocer a Dios, viendo su naturaleza, estudiándola como un espejo, claramente viendo la cara de Jesucristo. Y a través de eso, y junto con eso, nos ha dado promesas. Una de esas promesas es la que nos dijo Pablo en 2 Corintios 3, es que mira, si miras con cara descubierta la gloria del Señor, la promesa es, Él te transforma. ¿Y cuál es el fin de esas promesas? El fin es que vamos a llegar a compartir su naturaleza con Él. Yo voy a ser como Él es. Tú vas a ser como Él es. Tú vas a ser participante de la naturaleza divina. Y después la última frase del 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Okay? Entonces sí tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Si nos interesan las grandísimas y preciosas promesas de Dios, sí tenemos que tomar una decisión de huir de las cosas del mundo.
de no buscar esas cosas. Y por eso todo este estudio de cuidado, no busques tu crecimiento en los hombres, no busques tu crecimiento o tu fortaleza en ti mismo, no busques en los ídolos o en el dinero o en la fama o en tu propia fuerza, no busques las soluciones ahí. Acuérdate que a través del conocimiento de Dios, Él te puede dar todo lo que necesitas. Entonces hay que huir de la corrupción que está en el mundo. Cuando nos damos cuenta que es por medio del conocimiento de Él que Él nos va a transformar, que Él nos va a llegar a ser, a que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? Y con eso llegamos al versículo 5. Y del versículo 5 hasta el versículo 8 suena como un proceso de crecimiento. ¿A poco no? Mira lo que dice. Dice, vosotros también poniendo, y aquí tenemos que tener mucho cuidado con la forma que leemos este pasaje, porque tenemos que implementar todo el entendimiento que tenemos hasta ahorita, ¿verdad? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Entonces, cuidado. Hay que poner toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Bueno, cuando digo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo leemos y cómo entendemos este pasaje, es que podemos cometer el gran error de leer este pasaje y decir, ok, tengo que poner toda diligencia para yo ponerme a añadir estas características en mi vida. Y si lo entendemos y si lo leemos así, entonces de repente parece que estamos confiando de nosotros mismos para crecer. Estamos diciendo, ok, ¿a quién le toca añadir fe? Pues a mí. ¿Y a quién le toca añadir virtud? Pues a mí. ¿Y a quién le toca añadir conocimiento? Yo. Y tengo que poner toda diligencia para Hey, Henry, mi vida. the ID is 842-3507. Pablo, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ya lo silencié. Ok. Creo que estaba ayudando a Henry a conectarse y no se dio cuenta que estaba tu micrófono prendido. Toda diligencia. Cuando pensamos en crecer, el error, el gran error que podemos cometer es pensar que yo lo voy a hacer por mi cuenta. Y hemos estado hablando de eso por las últimas 7 semanas. Pero Pedro no está diciendo eso. Y otra vez quiero que leamos lo que dice. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y la diligencia es, versículo 3, el conocimiento de Él. La diligencia que vamos a aplicar es, vamos a aplicar diligencia a conocerle a Él. Porque a través del conocimiento de Él, mediante el conocimiento de Él, el que va a añadir esas cosas en nuestras vidas es Él. Porque el momento que pensamos que yo puedo añadir, o sea, si me falta amor, yo lo voy a añadir. Y si me falta dominio propio, yo lo voy a añadir. De repente estamos cayendo en la trampa de Filipenses 3, donde Pablo dice, oye, si quieren presumir de su pedigrí como judíos, yo gano, porque yo soy circuncidado y yo soy muy obediente de la ley, yo conozco quiénes son mis antepasados y yo sé muchas cosas. Y, o sea, si queremos depender de nosotros mismos, entonces, cuidado cómo lees 2 Pedro 1. La diligencia que tenemos que aplicar no es en hacernos crecer nosotros mismos. La diligencia que tenemos que aplicar es en las cosas que Él dice que nosotros podemos hacer. Y lo que yo puedo hacer es enfocarme, dedicarme a conocerle a Él, porque por medio del conocimiento de aquel que me llamó, voy a llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Y si yo participo de la naturaleza divina, ¿quién tiene más conocimiento? ¿Quién tiene más paciencia? ¿Quién tiene más piedad? ¿Quién tiene más afecto fraternal que Él?
¿Quién tiene más amor que Él? Si yo quiero ser estas cosas, lo que necesito es ser como Él. Pero ¿quién de nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos? El crecimiento lo da Dios. Yo puedo plantar, yo puedo regar, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Y cómo planto y cómo riego? Viendo, mirando, demostrando la naturaleza de Dios. Viendo con cara descubierta la gloria del Señor como un espejo. ¿Ok? Y entonces vamos a tomar unos momentos para ver esta lista de características. Pero cada vez que hay una lista de características en el Nuevo Testamento, tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo lo entendemos y cómo lo aplicamos. Porque la tendencia que tenemos como seres humanos es pensar que estas características divinas son cosas que tú y yo podemos ir a buscar. Y como pensamos a veces que dice el pasaje, encargarnos de añadirlas a nuestras vidas. Y no es así. Esta lista posiblemente estén pensando, se parece mucho a esa lista en Gálatas 5, 21, 22. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se llama esa lista en Gálatas 5, 21, 22? Cuando Pablo habla de esas características, las describe como ¿qué? ¿Se acuerdan? Los frutos del Espíritu, ¿no? Casi. Porque dijiste algo bien interesante y te voy a corregir, perdóname que te corrija, pero no es los frutos del Espíritu, ¿cierto? ¿Cómo lo dice? Vamos a ir ahí un momentito. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿No? Es solo una S ahí que te sobró, pero esa S es muy importante. Esa S es muy importante y te voy a decir por qué. Vamos allá ahí un momentito. Gálatas 5. Gálatas 5, 21 y 22. Dice, 22 y 23, perdón. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Okay? Muy importante que es fruto singular del Espíritu. Sí, gracias, sí, verdad que sí. Ahora, déjame hacerte y decirte por qué es tan importante eso, ¿ok? Es tan importante, y te voy a decir por qué. Mira, cuando vamos a hablar de una fruta, vamos a hablar de una manzana, ¿ok? Tenemos ahorita 20 conexiones, y es más, vamos a hacer el ejercicio. Cada quien prenda su micrófono y dame una palabra que describe una manzana, y no se vale repetir la palabra. La manzana está como formada por la semilla o el corazón. Ella tiene la carne. Espérame. Quiero que no me entendieron las instrucciones. Necesito una palabra que describe una manzana. Una que Fruta. Rojo. Brillante. Características. Rojo, fruta, ¿qué más? Dulce. Brillante. Nutritiva. Nutritiva, brillante. Sabrosa. Sabrosa. Redonda. ¿Ok? Ya más o menos tenemos esa idea. El fruto del Espíritu es templanza, mansedumbre, gozo, paz. El fruto de manzana es roja, crujiente, dulce, sabrosa, redonda, ¿verdad? Y ahora, y aquí viene, ¿cuál de esas cosas, cuáles son los frutos de una manzana? No. ¿Cuáles son las descripciones de ese fruto? ¿Verdad? Y cuando hablamos del Espíritu, el fruto del Espíritu tiene esas características. O sea, el resultado de una vida dirigida por el Espíritu tiene todas esas características. Una manzana es todas esas cosas que acabamos de
de decir al mismo tiempo. Y si queremos que una manzana sea una buena manzana, necesita todas esas cosas. O sea, qué raro sería decir, mira, a mí lo único que me gusta de la manzana es el color. Entonces, cualquier cosa roja que yo vea me la voy a comer y voy a disfrutar de eso. No tiene sentido, ¿verdad? O sea, lo que necesitamos es todo el paquete. Necesitamos que sea roja, pero que también que sea dulce y que también a la vez que sea dulce, que sea un poco ácida y también que sea crujiente y que sea jugosa, ¿verdad? Y que sea durita. O sea, todo eso, todas esas son características de una manzana. Y para que la manzana sea la manzana que queremos, tiene que ser una manzana. Ahora, entonces, ¿por qué con manzanas entendemos que todo eso funciona junto, pero con el fruto del Espíritu pensamos que, bueno, yo tengo todas menos el gozo, entonces yo voy a ir a buscar gozo, y yo voy a ir a buscar paz, o yo voy a ir a buscar paciencia, porque me falta paciencia, pero estoy bien en amor. ¿Va? Eso no es la idea de un fruto. Esa es la idea de muchos frutos. Si son frutos separados, entonces aquí tengo una manzana, y aquí tengo un banano, y aquí tengo una ciruela, y la fruta que me dé ganas de comer en ese momento es la que voy a buscar. Pero hay un espíritu, y estas características son todas las características de un espíritu, y si se acuerdan, cuando estudiamos acerca del espíritu, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, entonces esas son características de Dios mismo. Entonces, si yo quiero ser más como Dios, a la medida que Él me está transformando a su imagen, voy a participar de la naturaleza divina y todas estas cosas se van a presentar en mi vida. O sea, si yo pienso que para crecer espiritualmente tengo que buscar los defectos que tengo y después solamente enfocarme en esas características, eso es depender de mí y yo voy a añadir y yo voy a buscar y yo voy a hacer. Pero si reconozco que a la medida que yo voy creciendo en su imagen, que Él me va transformando a ser como Él, entonces, si me falta o no paso paciencia, voy a crecer en eso. Y a la misma vez voy a crecer en amor y en gozo y benignidad y bondad y fe, porque así es Él. Él tiene todas esas características en el perfecto balance. Y si Él me transforma a su imagen, entonces todas estas cosas al mismo tiempo son parte de mi personalidad, de mi ser, de lo que me describe a mí. Con eso vamos a regresar a segunda de Pedro y podemos ver, ok, él dice, vas a estar añadiendo fe y virtud y conocimiento y dominio propio y paciencia y piedad y afecto fraternal y amor. Y no podemos decir, igual que no lo podemos hacer en Gálatas, no podemos decir, oye, voy a nada más escoger una de esas cosas y añadirlas. Porque estas cosas vienen a través de yo aplicar, versículo 5, toda diligencia lo que él dice, por esto mismo. Y el esto mismo es el conocimiento de él. Si yo aplico toda diligencia a conocerle, entonces esas cosas van a ser añadidas en perfecta proporción en mi vida. Si me falta cualquiera de esas cosas, Él las va a suplir. Y las va a suplir todas juntas. Porque así es Él. Esa es la persona que Él quiere que yo sea. ¿Ok? Entonces, en realidad es interesante y es un buen ejercicio hacer estudios como a veces hacemos de Gálatas 5 o de este pasaje cuando analizamos cada palabra y hablamos del dominio propio y qué es el dominio propio y todo eso, pero caemos en una trampa cuando pensamos, ok, a mí me falta dominio propio, ¿qué voy a hacer yo para crecer en dominio propio? Porque esa no es la idea. La idea es, yo voy a conocer a Dios y Él me va a transformar a su imagen. Y cuando Él me transforma a su imagen, ¿a poco a Jesús le faltaba dominio propio? ¿A poco a Jesús le faltaba paciencia? ¿A poco a Jesús le faltaba afecto fraternal o amor? No, no. Entonces lo que yo quiero es conocerle a Él para llegar a ser participante en la naturaleza divina.
todo eso viene a través del conocimiento de Él, y conociéndole a Él, Él me cambia y yo crezco. ¿Ok? Y sé que hay preguntas, pero déjame nada más concluir una cosa más y después lo abrimos para preguntas, Joel. Vamos a terminar con este versículo, que es el versículo 8. Y mira lo que dice. Me encanta el versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. ¿Cuáles? Pues todas. Si todo esto está en ti y abunda, no os dejará estar ocioso ni sin fruto. Lo que dice pues, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? De acuerdo de lo que hemos estado estudiando. El fruto del conocimiento es llegar a ser participantes de la naturaleza divina. El fruto del conocimiento es ser transformado a su imagen de gloria en gloria. Entonces, si esas cosas están en nosotros, obvio, no estaremos sin fruto. Porque a través del conocimiento de Él, Él va a añadir todas esas cosas en nuestras vidas. Pero si esas cosas no están en nuestras vidas, no es porque yo no las he añadido, es porque yo no lo estoy conociendo. Porque el fruto, el resultado del conocimiento de Jesús, son esas cosas, son esas características. Si yo quiero crecer, yo tengo que conocerle a Él. Y si yo no quiero que mi vida esté sin fruto, sin resultado, sin crecimiento, lo único que tengo que hacer es poner toda diligencia en conocerle a Él. Porque yo no quiero ser sin fruto en cuanto al conocimiento. ¿Ok? Bien, todo lo que está diciendo Pedro es todo lo que ha dicho Pedro, es todo lo que nos enseñó Pablo. Tenemos que enfocarnos en conocer a Dios. Y conociendo a Dios, Él se encarga de hacernos crecer. El crecimiento lo da Dios. Él se encarga de transformarnos de gloria en gloria. Él se encarga de añadir en nosotros lo que nos falta y en las características de Él, porque conociéndolo a Él vamos a llegar a ser participantes de su naturaleza. Esa es nuestra meta. Y ese es el crecimiento espiritual. ¿Ok? Ahora sí. Preguntas, comentarios, Joel, tú primero. Hermano Vicente, Hola, no sé si me escucha. Claro, sí, adelante. Mira, una pregunta que siempre me he hecho cuando leo este pasaje. Aquí dice que nosotros debemos añadir, ¿sí? También vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, ¿por qué? Todos esos 7 elementos que hay allí. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué aparece, por ejemplo, dominio propio? ¿Por qué aparece paciencia? ¿Por qué aparece amor? Como algo que yo añado, si eso forma parte del complemento de lo que es ser fruto del Espíritu Santo. Esas 3 palabras aparecen también en Gálatas 5, amor, paciencia, benignidad, templanza, que es dominio propio. Entonces, si forma parte del fruto del Espíritu, ¿por qué yo lo tengo que añadir? Es mi pregunta. Entonces, disculpe si está fuera de contexto, hermano. No, claro, pero yo creo que ese es el punto, el punto es cómo lo añadimos, cómo añadimos esas cosas, porque el problema que tenemos es que leemos eso y pensamos que añadir es diferente a lo que nos está diciendo toda diligencia que tenemos que poner. La forma que yo voy a añadir esas cosas en mi vida es mediante el conocimiento del Señor Jesús. La única forma que yo voy a añadir cosas en mi vida es conociéndole mejor a Él. Y cuando eso me entra aquí a mi coco, es cuando cambia mi perspectiva de cómo madurar y cómo crecer. Porque ya no se trata de frases como estas: a mí me falta el dominio propio, yo voy a trabajar mucho
en tener más dominio propio, yo voy a añadir dominio propio a mi vida, porque esa no es la forma de añadir dominio propio a tu vida. La forma bíblica de añadir dominio propio a tu vida es mediante el conocimiento de Dios. Entonces, sí, lo añades, pero ¿cómo lo añades? Lo añades conociéndole a Él, porque conociéndole a Él, Él te transforma de gloria en gloria y esas cosas son sumadas, son añadidas a tu vida. Entonces, yo sí añado. ¿Cómo añado? Diciendo, hazme más como tú. Quiero verte a ti. Quiero conocerte a ti. La diligencia que ponemos no es añadiendo, la diligencia que ponemos es conociendo, y así es como añadimos, ¿verdad? Y ese es el error que cometemos con pasajes como estos, que pensamos que conocer y añadir son dos cosas distintas. No, conocer es el vehículo a través del cual añadimos. Lo que tratamos de hacer a veces es añadir por mi cuenta. Yo solo voy a crecer, yo voy a hacerme más fuerte, yo voy a hacerme más paciente, yo voy a hacerme yo. Eso no es dependiendo de Dios. Yo voy a conocerle a Él. Él me va a transformar a su imagen. Y si yo entiendo el método de crecer, el método de añadir, entonces mi responsabilidad cambia. Porque toda la diligencia que pongo no es en cambiar mi personalidad o mis atributos. Toda la diligencia que pongo es conociéndole a Él. Esa es mi diligencia, ese es mi esfuerzo. Conócele más y más y más. Dejar que Él logre esa transformación en mi vida. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas, observaciones? Ya se nos pasó un poco el tiempo. Pero entonces sí añadimos conocimiento, o sea, cuando aplicamos la diligencia en escudriñar la palabra de Dios, en buscar en la palabra el carácter de Dios, en buscar conocimiento en la palabra de cómo es nuestro Señor Jesús. Entonces allí sí estamos por nuestro esfuerzo buscando de conocimiento, porque si yo no abro la palabra de Dios, yo nunca leo la Biblia, entonces por más que pueda tener el Espíritu Santo, lo estoy entristeciendo, porque no estoy siendo diligente en preocuparme por leer y como estudiábamos, en meditar, en analizar, en reflejarme en su palabra. Exactamente, y precisamente por eso Pablo en segunda de Corintios dice, fijar con cara descubierta como un espejo, y hablamos de cómo tú te estudias en un espejo cada mañana, ¿verdad? Con qué atención y intensidad te miras para arreglarte cada mañana. Así tenemos que buscar la naturaleza de Dios, el carácter de Jesús, la personalidad de Dios cuando estudiamos. Y sí, ponemos diligencia para hacer eso, para asegurarnos que cada vez que abrimos nuestras Biblias estamos haciendo, o sea, la pregunta más importante que nos podemos hacer al estudiar cualquier pasaje es, ¿qué me enseña este pasaje de cómo es mi Dios? Y si estudiamos así, si ponemos toda diligencia de estudiar así, todo lo demás, Él lo añade. Todo lo demás, Él lo va a suplir. Entonces, sí, pon toda diligencia en eso. Y por eso el versículo 5, por esto mismo pon toda diligencia. Y Él se encarga de los detalles. Hermano Pío quiere decir algo. Hermano, claro. Hermano, sí quería comentar con respecto al versículo 8 de Segunda de Pedro en el capítulo 1, pero lo tengo de la Nueva Traducción Viviente y lo quiero compartir. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta mucho ese par de palabras, más productivos y útiles. Ese era mi comentario. Claro, es interesante porque en la Reina Valera habla de no ser ociosos, ¿verdad? Y sin fruto. Claro que el fruto es la transformación
pero la diligencia, eso es el opuesto del ocioso, ¿verdad? No somos flojos, no estamos esperando a ver, yo voy a sentar aquí con los brazos cruzados y los ojos cerrados y esperar que Dios me transforme. Hay que echarle ganas, hay que aplicar toda diligencia. Lo que tenemos que tener cuidado es cómo aplicamos esa diligencia para hacer qué y dependiendo de quién, ¿verdad? Por eso Pablo enfatiza tanto en 2 Corintios 12 que él aprendió a reconocer su debilidad. No se trata de sus fuerzas, se trata del poder de Dios. Y entonces sí, voy a aplicar esfuerzo, pero no voy a aplicar esfuerzo para, como estudiamos en Filipenses, para circuncidar a incircuncisos y ayudarles a crecer de mi forma, y no voy a aplicar esfuerzo para tratar de cambiarme a mí mismo. Voy a aplicar esfuerzo para conocer mejor a Dios. ¿No? Esa es la clave de toda esta serie de estudios. ¿Alguien más? Víctor Armando. Dios le bendiga, hermano, y bendiciones para todos los hermanos. Bueno, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son inspirados por el Espíritu Santo, que nos enseña cómo nosotros debemos ser participantes de la naturaleza divina para poder incrementar muchas cualidades en nuestra vida cristiana. Y ahí nos da un enfoque el apóstol Pablo, una enseñanza en Tito capítulo 2, versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y también tenemos aquí el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, esto es lo que nosotros debemos aprender, que debemos nosotros ser parte de la gloria de Dios, tenemos que vivir conforme lo que Dios nos manda en su palabra, consagrándonos con conocimiento, con piedad, misericordia, compasión, con el fruto del Espíritu Santo y con muchas virtudes que vamos a seguir nosotros ejercitándonos, capacitándonos y llegando más a la gloria de Dios. Muchas gracias, hermano. Sí. Pero, Yo quiero, adelante, Saida. perdón, no, yo no quiero comentar, no voy a comentar sobre el estudio, solo voy a darte gracias, Vicente, por estos estudios que hemos aprendido mucho en estas semanas. Gracias por tomarte tu tiempo para enseñarnos a nosotros. Gracias a ustedes por conectarse cada noche. Ahora, vamos a hacer un anuncio breve para los que no estaban aquí al principio. Y vamos a continuar con crecimiento espiritual, pero vamos ahora a ampliarlo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, como hemos aprendido que la idea de cómo crecer es mirar con cara descubierta la gloria del Señor, y el mejor lugar de hacer eso es en la cara de Jesucristo. Vamos a estudiar quién es Jesús y cómo Jesús nos demuestra Dios, particularmente en el Evangelio de Juan. ¿Okay? Y eso lo vamos a empezar a hacer el primer viernes de septiembre, que vamos a descansar por 3 semanas, y el primer viernes de septiembre vamos a ver no solamente las declaraciones del yo soy en Juan, pero el significado de esa frase en general, porque Jesús vino a demostrarnos quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él también sabe que así es como vamos a ser transformados, a ser las personas que Él quiere que seamos a su gloria. Entonces, en 3 semanas regresamos con los yo sois en Juan. ¿Okay? Pero con la idea de aplicar todo lo que hemos aprendido en esta serie para que a través de este estudio Él nos transforme, Él nos haga más como Él. ¿Ok? Vamos a tener una oración final. Lexo, ¿nos diriges, por favor, en esa oración?
Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias, Señor, por esta bonita, linda, tranquila noche, la cual hemos podido aprender más de tu palabra, Señor. Ha sido maravilloso todo lo que hemos podido aprender estas últimas semanas, con una aplicación fácil, sencilla, Padre Santo, para día tras día parecernos más a ti, parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Padre, para que tú añades en nuestras vidas cada una de estas virtudes, cada una de estas características, cada una de estas cosas que hemos estudiado el día de hoy, Padre, para poder de esta manera glorificar tu santo nombre de la manera como tú te lo mereces, o la manera como tú esperas que nosotros lo hagamos, Señor. Te ruego por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, por sus peticiones de salud, Padre, por sus peticiones físicas, emocionales, espirituales, para que tú se las concedas, Señor. Sabemos que ante tu presencia nos encontramos y que tú nunca nos presentes trabajando por cada una de las cosas que nosotros te pedimos y te rogamos. Te pedimos que bendigas este pueblo que te busca con muchas ansias, con mucha alegría para aprender de tu palabra y de esta manera parecerse un poco más a ti, Señor. Gracias nuevamente por todo. Bendice al hermano Vicente que con mucho esfuerzo y con mucho cariño y con mucha alegría nos imparte el conocimiento, Padre, que tú le das a él y que de esta manera nosotros podamos impartírselo a las personas que nos rodean. En nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, te rogamos tu bendición y te pedimos todas estas cosas que nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y